aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en el Museo de la Memoria el día de hoy, viernes 26 de enero del 2018. Nos acompaña el licenciado Carlos Villaseñor Anaya, promotor y asesor cultural. Ha realizado usted una intensa labor de acopio de información, de avances, de estadísticas. En las más recientes adecuaciones presupuestales realizadas por la Federación a nivel Tlaxcala, ¿cómo estuvimos en el 2017 con relación al 2016? ¿Y cuál es el panorama para el actual 2018? Mira, el presupuesto de egresos de la Federación no tiene un detalle tan profundo como para llegar a los estados. Sin embargo, hay un rubro que era particularmente importante, que es el llamado recurso piso. Ese recurso piso, que consistía en aproximadamente 32 millones de pesos para cada uno de los estados y que estaba establecido en el anexo 19 del presupuesto de egresos de la Federación. Y digo el anexo 19 porque habitualmente tiene ese número, el anexo donde se establecen los recursos destinados a la prevención del delito, a todas estas acciones alrededor, y ahí se radicaba este recurso piso, que insisto, aproximadamente eran 32 millones por cada uno de los estados. Este recurso piso prácticamente desapareció para los estados desde el 2016, tampoco estuvo en el 2017 y no está en el 2018. Esto implica que los estados, durante mucho tiempo, esta asignación presupuestal estuvo vigente aproximadamente 8 años, 6-8 años, y pues mucho de la economía de las instituciones culturales estuvo fincada sobre este recurso. También en el 2016 desapareció, se transformó un rubro que era el del programa de apoyos a la cultura, que a su vez había conjuntado programas como el PAIS, el PACMIC, el FOREMOVA, donde se etiquetaban recursos para trabajar con los estados, particularmente estos que te menciono, y la ventaja que tenían es que se establecía un monto general para todo el país de estos recursos, etiquetado para estos programas, y también este etiquetado específico desapareció. El resultado es que todos estos recursos, un poco mermados, ahora se manejan de manera centralizada y discrecional por parte de la Secretaría de Cultura. Tengo noticia de que más o menos el año pasado, en lugar de estos 32 millones, Tlaxcala recibió aproximadamente 8 de la Federación. Este año imagino yo que en la Reunión Nacional de Cultura, que se llevará a cabo aquí del 12 al 13 de febrero de 2018, tendrá por objeto convenir tanto con Tlaxcala como con el resto de los estados de la República el monto de la asignación que les corresponderá por parte de la Federación. Bien, desconozco qué porcentaje del presupuesto destinado para el sector cultural se canalice para cubrir la nómina y qué porcentaje restante sea para financiar eventos, programas y o resultados culturales para los 60 municipios. Desde esta perspectiva, ¿cuál es su apreciación para el probable apoyo que se pudiera brindar a los creadores culturales? Entiendas, escritores, fotógrafos, escultores, poetas, pintores, etc. Mira, no conozco la cifra exacta aquí en Tlaxcala. Normalmente las instituciones culturales, sus presupuestos, del total de sus presupuestos, el 70 y tantos por ciento, 3/4 partes está destinado a nómina, no solo nómina, a servicios generales a los capítulos 1000, 2000 y 3000. Es decir, al pago de luz, del agua, del teléfono, el pago de la nómina, el mantenimiento, y el resto se destina a programas sustantivos. De eso, aquí en Tlaxcala la experiencia que yo tengo es que muchos de esos
esos recursos se aportan a fondos mixtos donde la federación aporta una cantidad semejante y ya es que se emiten las convocatorias públicas para estos apoyos, entre ellos los de becas, el PACMIC que cada año se lanza la convocatoria, en fin, y yo creo que esa es la principal vertiente. Más o menos podemos considerar que en apoyos directos para eventos, para exposiciones, para presentaciones de libros, para producciones artísticas, yo calculo que más o menos las instituciones están otorgando un equivalente al 10% de su presupuesto. Bien. El acervo artístico, es decir, el patrimonio histórico que tenemos los tlaxcaltecas a resguardo en distintas instancias oficiales, usted lo conoce muy bien. Sobre todo desde la creación de la entonces llamada Pinacoteca del Estado. Se conjuntó de entrada un magnífico acervo cultural, del cual tengo entendido, usted también lo ubica. ¿Cuál es su opinión de ese amplio acervo que tenemos en la sociedad tlaxcalteca? Mira, hasta el 2005 se llevó un registro, no conozco después, no es que diga que no exista, no conozco después, se llevó un registro de toda la obra que había sido recibida por el instituto desde su creación, y efectivamente la adquisición de un acervo en una de las administraciones del doctor Sabino Llano, de un acervo de esta donde está en la Pinacoteca, que se compró prácticamente una casa cerrada con la obra que estuviera allí. Allí lo que más destaca son las obras de Frida Kahlo que estaban localizadas en ese domicilio, que fueron obsequios que le hizo la artista a Miguel Enelira en diversos viajes, en diversas ocasiones que vino. Son 6 obras y una tabla con firmas donde varios de los amigos de Miguel Enelira venían y cuando estaban acá firmaban esta tabla, y dentro de esa tabla hay una firma de Frida Kahlo. Y ese acervo, por diversas razones, especialmente por cuestiones de conservación, de mantenimiento, de seguridad, en un momento dado fue otorgado en comodato de largo plazo al Museo de Arte Moderno. En el aproximadamente 2002, si la memoria no me falla, 2001, conocimos esta situación y se propuso hacer un espacio que pudiera recibir, que pudiera albergar en condiciones de seguridad, en condiciones museográficas esta obra, y fue cuando se emprendió la obra del Museo de Arte de Tlaxcala. Después de ese acervo, que bueno, pues, quedó ahí resguardado y en su momento quedó perfectamente asegurado y con las condiciones, asegurado en términos contra daños, robo, pérdida, fuego, incendio, todas estas cosas, a través del Centro de Conservación y Restauración de Lima, el CENCROPAM, y en condiciones físicas de seguridad, en un museo que reunía todas las condiciones museográficas. También es así que en la inauguración pues, recibimos obra de Arrieta, de José Agustín Arrieta, de propiedad del Museo Sumaya, que generosamente nos prestaron. Entonces, en ese sentido, ese acervo estaba en buenas condiciones, y hablo pasado porque no conozco la información ahora en el 2018, estoy hablando del 2005, y además durante esa época se sumaron 2 donaciones que específicamente me parecen importantes, una de Teodulo Rómulo, de una obra de gran formato, y por otra parte también recordar que en aquel momento se constituyó el taller de estampa básica de Gonzalo Camax del Matlalocan, y empezaron a venir varios artistas y se generó un movimiento en la zona centro, también en Hidalgo, donde también en Puebla se hicieron talleres de grabado, incluso si mal no recuerdo en el Estado de México también. Y entonces allí en Oaxaca tuvimos intercambios con
relación con el maestro Francisco Toledo, quien estuvo también muy al tanto de la construcción del Museo de Arte, de la rehabilitación del espacio del Museo de Arte de Tlaxcala, y recibimos de parte de él una donación, si la memoria no me falla, de 42 grabados, que también se integraron a la colección y quedaron registrados y quedaron integrados al acervo del Instituto ese. Por último, ese acervo también se veía continuamente enriquecido, producto de las donaciones, de las aportaciones que hace el programa de pago en especie que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Sistema de Administración Tributaria, y que año con año una serie de artistas liquidan sus obligaciones fiscales a través de este programa, y las obras que se reúnen son distribuidas entre Federación, Estados y municipios, y Tlaxcala ha sido habitualmente receptor de esta obra. Es decir, todo este universo es lo que integra el acervo de obra escultórica, pictórica, de gráfica, con el que cuenta el Instituto. Claro. ¿Consideran que ese acervo se ha difundido en el periodo o en la época que sea convenientemente? Y yo creo que hace falta, esta es opinión personal, sí hace falta un trabajo mucho más intenso de investigación de la propia obra, de cunaduría, como de exhibición, y yo creo que sí nos hace falta contar con espacios que reúnan las condiciones mínimas adecuadas de exhibición para que pueda estar más visible, pues. Como te digo, las propias obras de Frida Kahlo, de indudable importancia y que requieren condiciones muy específicas de conservación, pues no habían podido estar en Tlaxcala porque no se contaba con un inmueble que reuniera esas características. Ya ahí se tienen 5 o 6 salas, se me va ahorita la memoria, que reunían o que tienen el equipamiento básico para tener estas condiciones, pero bueno, lo ideal es que tuviéramos también salas con estas condiciones en otras partes del estado, en muchos más municipios del estado. Sí, claro. ¿Cuál o cuáles pudieran ser, desde su punto de vista, el patrimonio cultural intangible más relevante de Tlaxcala? Indudablemente el patrimonio cultural inmaterial más importante de Tlaxcala es toda esta cosmovisión, toda esta manera de estar en el mundo, todo este conjunto de ideas que se originan como un tercer espacio de diálogo intercultural entre la civilización occidental representada por los españoles en su muy particular circunstancia y las culturas originarias radicadas en América Latina representadas por los tlaxcaltecas. No solo fue el encuentro de unas gentes que habían nacido en Medellín con otras que habían nacido en Tlaxcala, fue un encuentro de dos maneras de estar en el mundo que se encontraron en ese siglo porque tenían que encontrarse en algún momento y que comenzaron a dialogar. Lo que le da un matiz particular es que hayan sido los tlaxcaltecas y que hayan sido los extremeños, como en el caso de Hernán Cortés. Y hay otra cosa que también le da un tono particular a este encuentro. Hay en el imaginario popular la percepción de que la primera y única alianza que hicieron los españoles fue con los tlaxcaltecas. No, ya habían venido haciendo alianzas desde la llegada a Veracruz de manera sobresaliente con los zapoaltecas. La diferencia con la alianza que se hace con los tlaxcaltecas es que es después de numerosos encuentros bélicos donde no hay un franco ganador ni un franco perdedor. Eso por una parte, entonces permite una negociación en ciertas condiciones de horizontalidad que no habían sido posibles con otras comunidades originarias. Y lo segundo, indudablemente, para quienes tenemos la suerte de conocer el territorio de Extremadura, pues darnos cuenta de que el parecido del clima, del paisaje, del tepetate, pues es notable. Entonces me atrevo yo a pensar que Hernán Cortés y las personas que lo acompañaban se sentían mucho más en casa
aquí en Tlaxcala tenían un paisaje mucho más cercano a su cotidianidad de lo que hubiera sido, por ejemplo, la selva veracruzana, ¿no? No me puedo imaginar. Entonces, estas cosas dan origen a una forma, una forma de resolución, llamémoslo así, pacífica de las controversias, finalmente a una negociación que estabiliza una convivencia cotidiana y que es un sector distinto de la cultura occidental, de la cultura originaria, para colocarlos en un espacio donde hay ciertos códigos comunes que comparten. Y esto da origen ya en consecuencia a muchas otras expresiones inmateriales que hemos apropiado como patrimonio. Lo más notable, por ejemplo, es la tauromaquia, por ejemplo. La tauromaquia no como el hecho de tener unos toros en una plaza que los matan, y contra lo cual hay una gran cantidad de controversias, sino toda la manera de estar en el mundo que se deriva de esta situación, ¿no? Los cultivos, las crianzas, las jerarquías, los puestos de trabajo, o sea, toda una manera de estar en el mundo, pero no es lo único. El carnaval es otra forma de expresión de estas matrices originarias del mestizaje. Cómo se resuelve. La gastronomía también tiene importantes notas originarias que se van integrando, que van dando cuenta. Esto lo ha venido trabajando mucho Elena Hernández, cómo los ingredientes endémicos de Tlaxcala van incorporando, van experimentando, van introduciendo nuevos ingredientes occidentales, españoles y posteriormente asiáticos, porque la alianza de los tlaxcaltecas y los españoles no solo construyó la ruta de las 400 familias, sino tuvo incluso expresión hasta Filipinas, ¿no? Incluso el otro día que venía yo aquí a la catedral y que veía el nombre del nuevo obispo que está en Tlaxcala, algún día me gustaría platicar con él si tiene conciencia de que su apellido Aquino muy probablemente pueda tener orígenes tlaxcaltecas y sea una manera de regreso muy entrañable de su presencia, ¿no? Claro, sí tengo entendido que su mamá es de Huamantla, de la Ciudad de México, si no me equivoco, su mamá de la ciudad de Huamantla. Sí, efectivamente, la maestra Graciela Orozco, la maestra Guadalupe Alemán han hecho un importante rescate de la obra teatral del siglo XVI, ahorita que usted menciona, me recuerdo ello. Sí, es un patrimonio muy amplio, muy vasto, muy rico. Y que es una forma particular de teatro, una forma distinta de teatro que tiene sus matrices culturales aquí en Tlaxcala. Se habla que la propia forma de representar las posadas tuvo su origen aquí. Estos autos de fe, este teatro comunitario también tiene sus matrices aquí, y no era solamente una forma de expresión artística, sino fue un proceso pedagógico que se utilizó, que se instrumentó a partir del uso del lenguaje del teatro. Entonces vamos viendo cómo se expresó esta matriz originaria más importante del mestizaje en diversas vertientes, y nos damos cuenta que no solo resulta fundamental para explicar Tlaxcala, sino encontramos matrices culturales que tienen su origen en esta particular forma de mestizaje tlaxcalteca, que fueron evolucionando a lo largo de todo el continente y que dan como resultado una identidad continental indudable, ¿no? Claro, ahorita recuerdo precisamente las capillas, y tenemos la Asociación de las Capillas Abiertas, Amigos de las Capillas Abiertas, que encabeza la maestra Mariana Herrera, que también está iniciando una labor muy intensa en ese sentido, con muy buena disposición. Recuerdo que estamos platicando con el licenciado Carlos Villaseñor, asesor cultural, en este hermoso espacio, el Museo de la Memoria, al cual los invitamos a que vengan, agradeciendo desde luego la oportunidad que nos dan los directivos, el antropólogo Juan Carlos Ramos, al gobierno del Estado, y bueno, esperemos que sigamos teniendo la oportunidad de trabajar conjuntamente.
Una pregunta, el acontecer museístico actual en nuestro estado, ¿qué opinión le merece? Mira, hasta donde yo alcanzo a percibir, afortunadamente la instalación más importante que es el Museo de Tlaxcala, en el sentido de que cuenta en su diseño, en su construcción, con todas las que puede reunir las condiciones museográficas. Me complace mucho ver que permanece, que no ha sido ocupado por un espacio de alguna oficina burocrática, que se conserva la vocación como museo. Sin embargo, sí me parece que mucha de las facilidades del equipamiento que tiene no ha sido usado a plenitud. La bodega de tránsito, la iluminación en el aire acondicionado, las alarmas, están allí, pero me parece que no han sido, sobre todo la iluminación, no ha sido usada con todo el potencial que tendría, y no porque iluminemos solamente de mejor manera, sino porque todas estas facilidades permiten reunir las condiciones museográficas para recibir obra de primer nivel de cualquier parte del mundo, y en ese orden de ideas la obra de Frida Kahlo es un medio singular por el interés que tiene la obra de Frida Kahlo en el mundo para organizar intercambios con los museos de más alto nivel en el mundo, y a cambio de autorizar la exhibición de la obra de Frida Kahlo, recibir reciprocidad, importantes obras, importantes colecciones. Así se gestionó al principio. También cuando se inició la vida del museo, recordemos que tuvimos allí colecciones sumamente importantes. Fue posible incluso bajar el cuadro del bautizo de los tres señores de Tlaxcala, que está en la cúspide del retablo de la catedral, y tenerlo exhibido allí, y me parece que esa posibilidad no ha sido explotada a plenitud, que pudiéramos estar teniendo exhibiciones de muy alto nivel en Tlaxcala a propósito del préstamo de la obra de Frida Kahlo, y que no ha sido así, pues. Una pregunta intermedia, ¿qué libro está leyendo actualmente? De Zygmunt Bauman, uno que se llama Retrotopia, que nos habla de, ante el desencanto del futuro, cómo se está queriendo regresar a un pasado, pero no cualquier pasado, sino un pasado que se interpreta como glorioso, mítico, mágico, y que en realidad nunca existió, ¿no? Un poco lo que estamos viendo con Trump, de hagamos América grande otra vez, como indicándonos que hubo un momento mítico, lejano, donde fue grande, y que es posible regresar a ese momento, ¿no? Yo creo que ese libro ahorita es sumamente pertinente para explicarnos muchas de las cosas que estamos viendo, no solo en otras partes del mundo, sino también a nivel nacional, ¿no? Ojalá luego me comparta una portada de ese libro. Sí, desde luego. Que aparte de ello, ¿qué libro pudiera recomendarnos? Uy, pues es que son tantas cosas que pudiéramos recomendar. Es difícil. Yo te diría, para la gente que quiere un libro que lo atrape y que sea uno de los libros más portentosos que conozco, es el Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Es un libro espectacular. Otro libro que es entrañable, dos libros del mismo autor son entrañables, de Michael Ende. Uno que es La historia interminable, que es una saga, un viaje fantástico, pero con un grado de imaginación y un sentido muy especial. Incluso hicieron una película, es mejor el libro que la película. Y otro que es Momo, que es también de Michael Ende, que es toda una alegoría sobre el uso del tiempo. Yo te diría, eso en términos de literatura fantástica son así como libros entrañables. De Retrotopia, que el propio Zygmunt Bauman, es un libro póstumo y que me parece que es espectacular, pues. Y
Bueno, pues aprovecharía también para recomendarles uno que vamos a presentar aquí el 9 de febrero en el Museo de la Memoria, que habla sobre las expresiones inmateriales del patrimonio cultural, que fue coordinado por Lucio Lade, que vamos a presentar aquí el 9 de febrero. También esperamos una foto de ese libro para sí. visitarlo. En el ámbito nacional, ¿Tlaxcala tiene presencia con alguna actividad cultural? Tlaxcala tiene, te voy a poner un ejemplo de una actividad cultural de Tlaxcala que tiene alcance nacional, que es el Pan de Fiesta. Es impresionante. Todos hemos ido a Aguascalientes, a Baja California, a Chihuahua, a Veracruz, a Mérida, a Acapulco, a Guadalajara, y vemos el clásico pan que tiene alguna hierbita que dice, lo llevo para mi suegra, o que está adornado, que tiene nueces. Prácticamente todo ese pan que se vende en las ferias patronales, en las fiestas, se hace en Tlaxcala, se hace aquí en Totolac. En algún momento, cuando hicimos este libro del pan, cuando hicimos un libro que lamentablemente no tuvo la circulación que hubiéramos querido por diversas causas administrativas, el de nuestra diversidad creativa, donde entrevistamos a panaderos. En ese momento, si la memoria no me falla, había 574 panaderías en San Juan Totolac, de ese tamaño, ¿no? O sea, y ahí se produce este pan, y cuando no se produce desde ahí, pues todos conocemos que los hornos que se fabrican y todo terminan de cocer allá, o ya con los hornos cuadrados o estos cementales. Pero yo te diría, una presencia evidente cultural de Tlaxcala en todo el país es esa, ¿no? Y desde luego, si nos vamos a la ruta de la presentación de las 400 familias de la diáspora, llamada diáspora tlaxcalteca, te encuentras a lo largo de todo el país todavía vestigios, todavía presencias de esta diáspora. En cuanto a expresión artística, lamentablemente sí no veo mucha presencia tlaxcalteca en el ámbito nacional en este momento. Sí, ahí va mi siguiente pregunta. Entonces, ¿Tlaxcala en qué destaca culturalmente? Y por el contrario, ¿en qué está fallando? Hay algunas personas, por ejemplo, Yair Cortés Montes, que es muy reconocido y valorado a nivel nacional, pero no te podría, Enrique Pérez Martínez, en el ámbito de grabados, a nivel nacional es una institución, el taller de estampa básica y avanzada. ¿Más allá del país incluso? Sí. La obra de Samuel Aguatsi tiene mucho reconocimiento, pero no pudiéramos hablar de un gran movimiento en el ámbito nacional. Yo creo que hay áreas de oportunidad todavía para seguir potenciando eso, ¿no? Sí, porque si escuchamos Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, y con un festival que tiene el Estado, por ejemplo, es conocido a nivel nacional y a nivel internacional, pero ya lleva usted sabe cuántos años, 40 y tantos años, no sé, ya tiene muchos años. O la FIL de Guadalajara, o el Festival Orquestilado de Sonora, o el Carnaval de Veracruz, o los Parachicos de Chiapas, pero yo creo que nosotros tenemos una enorme oportunidad de posicionar a Tlaxcala en el ámbito cultural si le damos una interpretación adecuada y si sabemos promover esta conmemoración que ya está cerca, que son los 500 años del arribo de Hernán Cortés a Tlaxcala, el 18 de septiembre de 1519. Esa es la fecha exacta, y yo creo que si reconocemos y retomamos la reflexión sobre la importancia que tiene el diálogo intercultural y el mestizaje como forma pacífica de resolución de las controversias, con todos los matices, con todos los asegúnes, con todas las particularidades que se quieran, se puede tener una presencia importante de Tlaxcala, porque en mi experiencia, cuando hemos visitado los estados donde hay esta presencia tlaxcalteca y se reconoce, se generan muchos afectos, se generan muchas corrientes de simpatía y de diálogo que yo creo que Tlaxcala podría aprovechar muy bien, y también revitalizar
los posibles diálogos que pudiera tener Tlaxcala con España, particularmente con Extremadura, con motivo de este hito, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser algunos libros relevantes hechos en Tlaxcala en época indeterminada? Ay, relevantes para qué efectos, ¿no? Te digo, de nuestra diversidad creativa es un libro interesante porque reúne entrevistas a 23 personas cuya actividad tiene un impacto cultural. Y este libro no habla de la importancia de la obra de las personas, sino un poco las circunstancias en las que se desarrollaron, cómo observan que esto tiene un impacto social, un entramado social. Ahí hay entrevistas incluso con gente que ya murió, como es el obispo Jacinto. Está un pulquero que seguramente ya a estas alturas del siglo ya falleció porque era de edad muy avanzada. Está Eva, la orfebre, se me va ahorita el nombre de la señora que hacía los vestidos de la Virgen, ahí en Comantla, en fin, y que da cuenta de, está un Mascadero, está Teodoro Rómulo, y da cuenta mucho de esta particular manera de estar en el mundo de los tlaxcaltecas, de cómo se crea, de cuál es la relación con la naturaleza. Ese me parece que es un libro interesante, obviamente, de la declaratoria, el expediente que se hizo para tratar de incorporar la catedral y el exconvento como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Es indudable y es un clásico y es algo que tenemos que tener en Muñoz Camargo, pues, o sea, nos da toda una visión, incluso por las ilustraciones que tiene, ¿no? A partir de ahí es imposible identificar una primera traza de la ciudad, reconocer ciertas cosas que incluso todavía han llegado a nuestro siglo y que es una cosa interesante. Y yo ahorita estoy revisando dos libros que me parecen importantes para reconocer esta etapa de la presencia española, de la llegada de los españoles y la presencia de ellos aquí, que son los libros de Hernán Cortés, tanto el de José Luis Martínez como el de Duvergier, que uno es erudito y otro es una interpretación más atrevida, el de Duvergier, porque da el contexto cultural de las dos grandes vertientes que está, pero nos hemos quedado mucho solamente con la llegada de Hernán Cortés y se ha perdido, por ejemplo, mucho de la importancia que tuvieron la presencia de los tres hermanos, de esos dos hermanos franciscanos que llegaron a México, los tres que estuvieron aquí en el exconvento, toda la labor que hicieron, no solo de evangelización, sino educativa y de un auténtico deseo de empatizar, de conocer, y la propia empatía que hubo de los tlaxcaltecas con la forma austera, modesta, recatada de vivir de los propios franciscanos, cómo es que las formas de gobierno de los tlaxcaltecas son asimiladas por los españoles, pues son apropiadas por considerarlas más adecuadas, cómo es que el manejo del agua, las tecnologías del manejo del agua de los tlaxcaltecas son reconocidas como valiosísimas para construir toda la ruta de cultivo que alimentó al sistema de minas que se dio durante el siglo XVI. O sea, detrás de este momento del choque y del impacto y de lo manoseado que ha sido ese momento, hay un montón de cosas que yo creo que si las estudiáramos con mayor detalle y las traspoláramos, hoy nos damos cuenta de que estamos en un momento donde reencontrar fórmulas de diálogo intercultural, de diálogo con el otro, con la diversidad, y encontrar terceros espacios de convivencia resultaría muy interesante y muy útil para nuestro país, ¿no? Bien, en el siglo XX y lo que va del XXI, ¿qué personas han impulsado a Tlaxcala más allá de los límites geográficos?
Uy. Mira, indudablemente se me va el nombre. ¿Qué escritor? No uno de los gobernadores, yo creo que hubo una serie de gobernadores que fue afortunada. Se me va el nombre de los 60, pues el primero que comenzó a hacer cosas acá. ¿Anselmo Cervantes? No. ¿Antes? No, digamos que antes de Tulio. Echeverría, antes de Tulio. Echeverría. Antes Cervantes, Cisneros. No más. Bueno, Ok. pero bueno, yo creo que tuvo Tlaxcala la suerte de tener varios gobernadores en línea que se preocuparon mucho por posicionar a Tlaxcala en el circuito de desarrollo, ¿no? El particular momento donde Desiderio planea y ejecuta los murales del palacio, a mí particularmente, en mi interpretación muy personal, me parece un momento fundador impresionante, porque la iconografía mural de Desiderio le encuentra una salida, le encuentra una explicación gráfica, una representación gráfica a esta interpretación de la tradición tlaxcalteca que había dejado tanto tiempo fuera del circuito del desarrollo a nuestro estado, ¿no? Él encuentra una forma de articular, de dar una salida adecuada a esto, y es realmente en ese momento donde empiezan a suceder otras cosas. No quiero decir que el estigma se haya borrado de un día para otro, desde luego que no sucedió así, pero eso abrió el paso. Yo te diría, en ese sentido, la obra de Desiderio resulta fundamental para colocar a Tlaxcala en el circuito nacional. Me parece que la propia importancia y fuerza de esa obra, con los años, lo llevó a una posición que ya no era tan agradable como ser la aduana de entrada y de salida definitiva de cualquier expresión artística en Tlaxcala, sin cuya validación no era procedente, y yo creo que eso también en su momento no fue positivo para el Estado. Pero no puedo dejar de reconocer que ese primer momento fundador de la reinterpretación gráfica de la posición tlaxcalteca fue fundamental. Yo creo que entre todos destacaría mucho ese momento, ¿no? Como independiente. Y aparte de él, ¿quién más como independientes? Ha tenido en sus momentos Teodoro Rómulo, ha tenido en su momento Leopoldo Morales Praxedis, ha habido algunos artistas, desde luego otro gran momento y una decisión fundamental también, no podemos omitirlo, pues es Miguel N. Lira. Miguel N. Lira, en el contexto de la Preparatoria Nacional, en el contexto de un país que se estaba armando, de un país que quería conformar una visión de unidad en la diversidad, y que mucho de ese crisol se dio en la Preparatoria Nacional con personas que venían de toda la República, y que al encontrarse en la Preparatoria Nacional dieron las bases para construir una identidad nacional. Por eso es importante la tabla de firmas que está bajo la custodia del museo y que es propiedad de Tlaxcala, porque da cuenta de la gente que conformaba ese grupo, y de alguna manera, sabiendo sus nombres, conocemos sus orígenes y cómo se dio esta relación. Y Miguel N. Lira se distinguió en este momento porque mientras muchos de estos creadores de origen en los estados de la República, su decisión fue permanecer en la Ciudad de México y ahí hacer su carrera artística, cultural, el propio Miguel N. Lira, no obstante que trabajaba en instituciones federales, pues decide trasladarse a Tlaxcala y hacer su trabajo cultural, su trabajo artístico desde acá. Y esa es una decisión que, si bien es personal de Miguel N. Lira, es una decisión representativa de un momento histórico que es muy, muy importante, tiene
mucha trascendencia y mucho fondo, ¿no? Y que me parece que todavía hace falta explorarla con mayor profundidad. Claro. Digo, todas las ediciones que hizo aquí Miguel en el IRA para los, pues hasta para premios Nobel, ¿no? Aquí sí vimos en algún momento las primeras obras que le dictó Miguel en el IRA a Octavio Paz, ¿no? Y pues por acá cruzaron muchos de esos autores, se les hizo sus libros. Cómo es una forma distinta de diálogo del que se dio en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Luna Silvestre, Sí, también de Villarrutia, de todos esos personajes destacados. Miguel Herrera les hizo algunas impresiones, tuvo la cercanía, tuvo la amistad de todos ellos. sí, ¿no? Pues escribían, eran amigos. Hay cartas de él con Alfonso Reyes Así es. muy sentidas, muy íntimas, muy profundas. Que faltan trabajar más. Que falta trabajar. Bueno, pues con la propia Frida Kahlo pues tenía una correspondencia regular. Bastante. Sí, ¿no? Entonces, a ver, esta forma distinta de diálogo, estamos muy habituados al diálogo de los intelectuales en la Ciudad de México, pero esta otra forma no tampoco ha sido explorada. Yo creo que sí es un momento donde Tlaxcala estuvo también en el ámbito nacional muy representado. De los 60 municipios, solamente 2 han obtenido la denominación de pueblo mágico. Y tengo entendido que otros 10 más o menos están trabajando por conseguir tal denominación. ¿Cómo ves este panorama? Mira, es un programa que finalmente los mete en un sistema de promoción, de apoyo, de algunas herramientas que los ayudan a rehabilitar espacios, estas cosas, los ponen en el escenario nacional a través de las promociones que hace el Secretaría de Turismo, y en ese orden de ideas me parece, como mecanismo de promoción, me parece que es una alternativa que no se le puede desperdiciar. Yo creo que la gran oportunidad que abre que un pueblo pueda ser declarado pueblo mágico, recordemos que una de las cosas para que se pueda otorgar esa categoría es que no sean pueblos de playa, de sol y playa, ¿no? Sino que puede ser comunidades donde sucede algo, no solo en el ámbito monumental, en las edificaciones, sino primordialmente esta magia ocurre en sus expresiones culturales. Entonces yo creo que en este orden de ideas, lo que hemos venido comentando, la revitalización de los patrimonios culturales inmateriales que puedan existir en estas localidades sería una interesantísima estrategia complementaria para complementar su designación como patrimonio, como pueblo mágico, o para reunir aún más elementos para que esta declaratoria pueda ser posible. Bien. Por último, a 14 o 15 años de la creación del MAT, y usted como primer director, y más allá como, digamos, arquitecto, la creación, el diseño, los conceptos, ¿cómo se siente de esa inauguración de esta noche? Yo me siento tremendamente orgulloso, me siento tremendamente satisfecho. Me parece que dentro de mi visión se logró una cosa que era importante, que es balancear la plaza central de Tlaxcala. Tenemos los portales que son los portales, los tres pues, que son expresión del siglo XVI, de la capilla de indios pues, que nos marca un momento fundador de Tlaxcala. Tenemos esta irrupción, este punto de quiebre de los murales en el Palacio de Gobierno con Desiderio, y a mí me parece que del lado izquierdo estábamos un poco cojos, ¿no? Y ahí siempre la vocación del museo ha sido, y espero que pueda ser con mayor vigor en el futuro próximo, una ventana a otra diversidad de códigos, de símbolos, de significados que
en el centro de la plaza dialoguen, se articulen, negocien y produzcan nuevas significaciones para la vida cotidiana de Tlaxcala. Por eso es que en su momento iniciamos con exposiciones muy didácticas que recordaran todo este bagaje simbólico que tenemos. Por eso era importantísimo que estuviera en primer plano el bautizo de los tres señores de Tlaxcala. Y es la oportunidad de la vocación del museo que sea la ventana para no quedarnos solamente en la simbología y la significación de los murales de Palacio, sino ya comenzar a dialogar con otros códigos y otros significados. En ese sentido me siento muy orgulloso, muy contento de que permanezca la herramienta y de que tengamos la posibilidad de que se pueda utilizar para eso. Ha habido presencia de artistas tlaxcaltecas, ha habido algunas otras presencias, pero me parece que todavía puede profundizarse, y en ese sentido que sea la casa de la obra de Frida Kahlo sigue marcando esta intención de ser la ventana hacia afuera con una de las artistas que mayor reconocimiento, presencia, tiene a nivel internacional, ¿no? Hace un tiempo me percaté que a lo mejor era más conveniente un museo de arte moderno, precisamente por esa dinámica, a Museo de Arte de Tlaxcala, porque el visitante a lo mejor pudiera en un momento dado confundir el arte de Tlaxcala en el museo, pero realmente tiene otras intenciones internacionales, como lo dijo usted en un principio. Sí, de ventanas hacia el mundo, ¿no? Mira, el nombre fue muy difícil, se barajaron muchas alternativas, pero por eso se dejó de arte, para que no marcara una época específica, ¿no? No es del barroco, no es de arte moderno, no es de arte contemporáneo, no es de arte histórico, no es de arte popular, sino de arte para un poco permitir que fuera una ventana más abierta, ¿no? Muy bien. Pues, licenciado Carlos Villaseñor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha permitido para 99 segundos, que son más de 99 segundos, un programa que estamos iniciando desde el Colegio Cultural Evolutivo y que esperemos seguir dialogando más adelante. Muchísimas gracias.